Mi nombre es Beatriz, y hoy, a mis 70 años, quiero contarles la historia de cómo perdí todo para encontrarme a mí misma. Debería haber sido un día de pura alegría, el bautizo de mi nieto Lucas, mi rayito de sol. Había soñado con esa celebración, imaginando risas, abrazos y el dulce murmullo de una familia unida, como en tantos otros bautizos que viví con gozo. Pero en cambio, se convirtió en el día en que mi propio hijo me arrojó a un Uber, como si fuera una molestia prescindible. Mauricio y su esposa se marchaban en el lujoso SUV que yo, con mi último aliento de madre y mi último ahorro, les había regalado para la seguridad de mi nieto. «No hay sitio para ti, mamá», me dijo Mauricio, con la mirada esquiva. Esas palabras frías y demoledoras aún resuenan en mí, más de un año después, como un eco de una bofetada helada. ¿Qué pasa cuando una madre llega a su límite? Cuando el amor incondicional se encuentra con la más cruda de las traiciones. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la palabra nosotros era un refugio, un santuario tejido con mis propias manos y mi devoción. Yo era una instructora de manejo, una madre soltera que había tejido su universo alrededor de un único punto de luz, mi hijo Mauricio. Mi vida fue un mapa trazado para él, cada decisión, cada esfuerzo, una brújula apuntando a su futuro. Y en ese futuro yo me veía a su lado, celebrando, compartiendo, amando. Recuerdo el rayo azul, mi amado bocho azul, un Volkswagen escarabajo de un tono celeste tan vibrante como el cielo en un día de verano. No era solo un coche, era mi independencia, mi confidente en las carreteras secundarias, el testigo silencioso de mis sueños. En sus asientos de vinilo, con las ventanas bajas y el viento despeinándome el cabello, me sentía libre, una Beatriz completa y dueña de sí misma. Lo usaba para mis clases de manejo, y en cada viaje, cada curva, sentía la vida fluir a través de mí. Era mi pequeña porción de cielo en la tierra. Pero Mauricio creció, sus sueños se hicieron grandes, sus ambiciones más vastas que mi pequeño coche. Cuando fue aceptado en la facultad de arquitectura más prestigiosa del país, mi corazón estalló de orgullo, pero el coste era un abismo. Y yo, sin dudarlo, miré a mi rayo azul. La decisión no fue fácil. Cada tornillo, cada rayón de pintura, era un fragmento de mi historia. Sin embargo, ¿qué era un coche comparado con el futuro de mi hijo? Lo vendí. Lo vi alejarse por la calle, llevándose consigo un pedazo de mi juventud, de mi libertad, pero dejándome la dulce ilusión de un sacrificio bien hecho. Mauricio, aún un niño, con la inocencia que solo la niñez puede ofrecer, me había prometido: «Mamá, cuando sea grande te compraré el coche más bonito del mundo, uno tan azul como el tuyo, pero nuevo, brillante». Su voz, cargada de una sinceridad que entonces creí eterna, se grabó en mi alma. Yo le besé la frente, creyendo que su amor, igual que el mío, sería un océano infinito, sin mareas ni tempestades. Yo navegaba en ese océano de amor incondicional, entregando cada gota de mi ser, sin esperar más que la reciprocidad de su cariño. Los años pasaron, Mauricio se graduó, y luego llegó Luciana. Una chica de familia rica, elegante, sí, pero con una frialdad en los ojos que nunca me terminó de convencer. Al principio, intenté verla con buenos ojos, como parte de la felicidad de mi hijo, pero el cambio en Mauricio fue sutil, casi imperceptible al principio, como una niebla que poco a poco lo cubría. Las conversaciones se acortaron, las visitas se espaciaron y las decisiones importantes dejaron de ser nuestras, mías y de Mauricio para convertirse en suyas, de ellos. Los nosotros se convirtieron en ellos. Una muralla invisible que se alzaba entre mi hijo y yo, construida con los ladrillos de la nueva vida que Luciana representaba. Mi océano de amor parecía empezar a evaporarse, dejando tras de sí solo una salada cicatriz de olvido. Pero entonces llegó Lucas,
mi pequeño nieto. Fue como si el universo, compadecido, me enviara un nuevo sol para calentar mi alma. La noticia de que sería abuela encendió una chispa, un fuego olvidado en mi interior. Lucas era un rayo de esperanza, una promesa de un nuevo nosotros, quizás. Quería para él, para su llegada, lo mejor. Quería que tuviera seguridad, lujo, todo aquello que yo con tanto esfuerzo había querido dar a Mauricio. Recordé la venta de mi bocho, mi sacrificio. Esta vez, el sacrificio sería diferente. La idea de un SUV, un todoterreno, surgió en mi mente. Sería seguro, espacioso, perfecto para un bebé. Vendí mis últimas joyas, esos pequeños recuerdos de un pasado más simple, mis ahorros de toda una vida que había guardado con celo. El resto lo gestioné con un crédito bancario a mi nombre. Sí, a mi nombre, porque a pesar de todo, quería que supieran que era un regalo de mi corazón, un esfuerzo personal. Lo compré un mes antes del bautizo, un todoterreno negro, brillante como una pantera dormida bajo el sol. Lo imaginaba llevando a mi familia, uniéndonos, con Lucas seguro en su asiento trasero, riendo, y Mauricio orgulloso. Llegó el día del bautizo de Lucas. Me vestí con mi mejor traje, el corazón rebosante de una esperanza casi ingenua. Había evocado otros bautizos familiares, llenos de risas sinceras y el calor de los abrazos, y quería que este fuera igual, o mejor, pero no fue así. Al llegar al salón de eventos, vi el coche, mi regalo, reluciente junto a la entrada. La escena debería haber sido idílica. Mauricio, Luciana, los padres de ella, elegantes, sonrientes, pero algo en el aire era denso. La incomodidad era palpable, como una capa invisible que pesaba sobre todos. Las miradas de Luciana y de sus padres, los Serrano, eran frías, apenas disimulaban un desdén hacia mí. No eran las miradas de gratitud que esperaba, sino de fastidio, como si mi presencia, la de la abuela sacrificada, fuera una mancha en su cuadro perfecto de opulencia. Algunos invitados, amigos de la familia Serrano, me saludaban con cortesía forzada, mientras otros simplemente me evitaban, como si fuera una figura incómoda en un escenario ajeno. Después de la ceremonia, llegó el momento de ir al banquete. Mauricio, que hasta entonces me había evitado, se acercó al coche. Yo me disponía a subir, con una sonrisa que apenas disimulaba la punzada de verles subir primero, acomodándose en los asientos de cuero que yo había pagado. Pero él se interpuso. Su mirada estaba esquiva. Sus manos, metidas en los bolsillos, denotaban una tensión que me heló la sangre. «Mamá», dijo casi en un susurro, pero con una firmeza que me partió el alma. «No hay sitio para ti. Tendrás que ir en Uber». «No hay sitio para ti, mamá». Esas 5 palabras, un puñal helado que se clavó en mi pecho, retorciéndose, una bofetada helada, pública, lacerante. Mi alma, ya frágil por años de sacrificios silenciosos, se desgarró. Mis ojos se llenaron de lágrimas que, por pura dignidad, me negué a dejar caer. Sentí las miradas de algunos curiosos, los cuchicheos, la vergüenza quemándome el rostro. Mi propio hijo, mi sangre, me despojaba de mi lugar, me relegaba a la invisibilidad, me señalaba como una extraña, una carga, una herida profunda que sabía tardaría mucho en cicatrizar. Con un nudo en la garganta pedí el Uber. El viaje fue un purgatorio. El aire acondicionado, lejos de refrescar, se sentía como un aliento gélido. Miraba por la ventana, las calles que pasaban desdibujadas, mi mente un torbellino de dolor, rabia contenida y una profunda desilusión. El silencio del coche era ensordecedor, roto solo por el murmullo de mis propios pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi amor se convirtiera en un arma contra mí? Las lágrimas finalmente cayeron, calientes, amargas, y en ese instante de profunda oscuridad una voz, pequeña pero firme, empezó a susurrar dentro de mí una verdad innegable. «Basta, Beatriz, basta. Basta de sacrificio.
Basta de humillación, basta de permitir que otros definan tu valor. Era el principio de un despertar. El murmullo de mis pensamientos, antes un torbellino de dolor, se aquietó, como si una ráfaga de viento helado hubiera despejado la niebla de mi mente. De repente vi con una claridad brutal. ¡Basta! Esa palabra resonó, no como un lamento, sino como una orden que venía de lo más profundo de mi ser, de la Beatriz que había existido antes de Mauricio, antes del sacrificio, la Beatriz del rayo azul, la Beatriz dueña de su libertad, la humillación pública, las miradas esquivas, el sentirme invisible en el día de mi propio nieto. Todo se cristalizó en una única, inquebrantable decisión. Mi mano, que hasta ese momento había estado temblorosa, aferrada a mi viejo teléfono, encontró una nueva firmeza. Abrí la aplicación del banco, mis dedos marcaron el número sin dudar. El conductor del Uber, ajeno a mi drama interior, seguía su ruta, la radio apagada, sumiéndome en un silencio que, paradójicamente, me permitía escucharme a mí misma. Respiré hondo. Cuando la operadora respondió, mi voz, aunque tensa, salió más fuerte de lo que esperaba. «Quiero cancelar un contrato de financiación», dije, la garganta apretada, pero con una convicción que me sorprendió a mí misma. «¿Podría darme el número de contrato, por favor, señora?», preguntó una voz impersonal al otro lado de la línea. Dicté los datos, cada número un clavo que martillaba la puerta del pasado. «Sí», confirmé, «el del SUV negro que se entregó el mes pasado. Quiero anularlo, ahora mismo». Hubo una pausa, un silencio que se estiró, lleno de la confusión de la empleada. «Disculpe», dijo. «¿Anular? ¿Está segura? El proceso ya está muy avanzado, señora». «Estoy perfectamente segura», respondí, sintiendo una oleada de adrenalina. No había dudas, ni un ápice de arrepentimiento fugaz, solo una determinación férrea. En mi corazón, que latía con una nueva cadencia, sonaba una melodía de rebelión, una sinfonía de dignidad recuperada, un contraste total con el vacío de esa voz robótica. La empleada, ahora con un tono de asombro evidente, comenzó a explicar los pasos, los formularios, la penalización. «No importa», la interrumpí. «Hagan lo que tengan que hacer. Solo quiero que el contrato sea nulo». El Uber me dejó en la esquina de mi casa. Antes de pagar, el conductor, un joven de rostro amable, me miró por el espejo retrovisor. «Señora, ¿está usted bien?». Su pregunta fue tan sencilla, tan humana, que casi me desarma. Asentí forzando una sonrisa. «Sí, gracias. Mejor que nunca, en realidad». Él me dio un billete de vuelta y me deseó un buen día. Yo sabía que mi día no solo sería bueno, sino transformador. Al llegar a mi pequeño apartamento, no me detuve. Mi decisión debía ser irrevocable. Marqué de nuevo al banco, esta vez para pedir una cita en persona. Necesitaba ver las cosas con mis propios ojos, firmar, sellar este nuevo capítulo. Al día siguiente, en la sala de espera del banco, la música instrumental sin alma de fondo me resultaba casi irónica. Sonaba como la banda sonora de una vida sin pasión, una vida que yo había estado viviendo. Pero ahora, en mi corazón, resonaba la furia silenciosa de una mujer que se negaba a ser silenciada. El asesor, un hombre joven y eficiente, me atendió con cautela. Sus ojos reflejaban la misma sorpresa que la operadora telefónica. «Señora Beatriz, entendemos que esto es una decisión importante. ¿Podríamos revisar las consecuencias?». Lo miré fijamente. «Las consecuencias para mí son la libertad. Para ellos», dije, pensando en Mauricio y Luciana, «serán las que correspondan. No es venganza, es dignidad. Es el primer paso para volver a ser yo». Con cada firma, con cada documento que el asesor me entregaba para sellar la anulación del crédito, sentí un peso menos en mis hombros. Era un alivio que no me atrevía a llamar alegría, sino una profunda sensación de justicia interna. El SUV, ese símbolo de mi amor malinterpretado y mi humillación, ya no era mío.
El dinero, mis ahorros, la deuda. Todo se disolvía, como un mal sueño. Yo sabía que Mauricio y Luciana aún no se habían enterado, aún navegaban en su burbuja de ignorancia y opulencia. Pero pronto, muy pronto, la marea subiría para ellos, y yo, Beatriz, estaría observando desde la orilla, dueña de mi propia isla. Con la anulación del crédito firmada y un hálito de justicia que por fin se colaba por las rendijas de mi alma, sentí que había cerrado una puerta. Pero la casa seguía oliendo a pasado, a humillación reciente. Mi isla de dignidad, aunque mía, necesitaba ser rodeada de aguas nuevas, de un horizonte que no estuviera teñido por el recuerdo de Mauricio y Luciana. Necesitaba escapar, respirar un aire que no me asfixiara, y en ese anhelo de evasión y sanación, un nombre me llamó, susurrado por un viejo documental que una vez vi, Minas Gerais. El corazón de Brasil, con sus montañas, su historia y su gente sencilla, me parecía el antídoto perfecto para el veneno que había recorrido mis venas. Con lo poco que me quedaba, una fracción de mis ahorros, que había logrado proteger y algo del dinero de la venta de mis últimas joyas, compré un pasaje, un billete de ida a Belo Horizonte, lejos de todo, de todos, incluso de la sombra que había sido yo misma. Empaqué lo esencial, dejando atrás un apartamento que, aunque mío, se sentía impregnado de ausencias y decepciones. Era un acto radical, lo sabía, pero sentía que era mi última oportunidad de rescatarme. La llegada a Minas Gerais fue un contraste absoluto con la vida que dejaba atrás. El aire era diferente, más puro, con un aroma a tierra húmeda y café. Los ruidos de la ciudad grande se transformaron en el murmullo de la vida rural y la cadencia pausada de los habitantes. No había el brillo ostentoso de lo serrano, ni la frialdad de Luciana, ni la prisa ciega de Mauricio. Aquí, la belleza residía en lo genuino. Las fachadas coloniales de las iglesias, las calles empedradas que hablaban de siglos de historia, la calidez de la gente, dispuesta a una sonrisa o una conversación sin prisas. Alquilé una pequeña habitación en una posada rústica en Ouro Preto, una de esas ciudades que parecen haberse detenido en el tiempo, protegidas por las montañas. Pasaba las mañanas explorando, perdiéndome entre los museos y las iglesias barrocas. Fue en uno de esos paseos que encontré una pequeña tienda de artesanía local. Allí, entre figuras de madera y tejidos coloridos, descubrí los anjos de pedra sabao, ángeles de piedra jabón. Eran imperfectos, con los bordes desgastados por el tiempo y las manos que los tallaron, pero llenos de un alma que me hablaba. Sus rostros, a veces toscos, a veces serenos, me recordaban que la belleza no siempre residía en la perfección, sino en la historia, en las marcas que la vida deja. Me sentí identificada con ellos, imperfecta, desgastada, pero aún con un alma que anhelaba volar. Fue en esa misma tienda donde conocí a Elena, una mujer de unos 60 años, con las manos manchadas de arcilla y una sonrisa que arrugaba el contorno de sus ojos, pero los llenaba de una luz serena y profunda. Ella era la ceramista que creaba la mayoría de las piezas expuestas. Nos conectamos al instante. Quizás fue la forma en que mis ojos se detuvieron en sus ángeles de piedra jabón, o la quietud con la que observé su trabajo en el pequeño taller contiguo a la tienda. Elena irradiaba la sabiduría de la tierra, una calma que parecía haber absorbido de las propias montañas que la rodeaban. Las primeras conversaciones con Elena fueron como un bálsamo para mi alma herida. Me invitó a tomar un café, y poco a poco, con cada taza y cada puesta de sol sobre las colinas de Minas Gerais, le fui desgranando mi historia. Hablé de Mauricio, del rayo azul, del SUV, de la humillación, del banco. Ella escuchó sin juzgar, con una empatía que no necesitaba palabras, solo la suave inclinación de su cabeza y el brillo comprensivo en sus ojos. Me recordó quién era yo antes de perderme en el laberinto de la maternidad sacrificada. Beatriz, me dijo una tarde mientras amasaba arcilla con la destreza de quien conoce el lenguaje de la tierra. Has dado tanto que te olvidaste de reservarte un pedazo para ti.
Pero ese pedazo sigue ahí, esperando que lo reclames. Aquí, entre estas montañas, observando a Elena trabajar con sus manos, transformando la arcilla en belleza, yo también empecé a recoger los pedazos de mi corazón. No era un proceso rápido, ni indoloro. A veces, las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de derrota. Me uní a Elena en el taller, observándola, a veces ayudándola a limpiar, sintiendo la textura de la arcilla, el ritmo de sus manos. La rutina sencilla, la naturaleza exuberante, la compañía silenciosa y sabia de Elena, todo ello se convirtió en una medicina. Cada día era un pequeño ladrillo en la reconstrucción de la Beatriz que creí perdida. Aquí, bajo el cielo azul de Minas Gerais, comencé a encontrar mi propia fuerza, una fuerza que no dependía del amor de un hijo, sino de la autenticidad de mi propio ser. Días después, la rutina sencilla y sanadora de Minas Gerais había comenzado a calmar las heridas más profundas de mi alma. Me sentía más arraigada, más yo. Pero la paz, a veces, es un estado frágil. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a esmaltar unas vasijas, mi viejo teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. El número era desconocido, pero una corazonada me dijo de quién se trataba. Contesté. ¡Beatriz! La voz al otro lado era Luciana, siempre tan melosa, tan pulcra. Pero esta vez percibí un filo de desesperación en ella, una tensión apenas disimulada que delataba su fachada. Una parte de mí, la vieja Beatriz, habría sentido un escalofrío. Pero la nueva Beatriz, la que respiraba el aire de estas montañas, solo sintió una extraña calma. Sí, soy yo. ¿Qué necesitas, Luciana? Mi voz era firme, carente de la tibieza de antes. Hubo un silencio breve. Ella, acostumbrada a mi servilismo, debió notar el cambio. Beatriz, el coche. Necesitamos el coche. Mauricio está arruinado. Ya no puede sostener el apartamento, las cuentas. Pensé en el pequeño Lucas. Él necesita estabilidad, seguridad. Su voz, que antes era solo melosa, ahora se teñía de un matiz lastimero calculador. Era la vieja táctica, usar a mi nieto como un escudo, como una palanca. La imaginé en su lujoso apartamento, ahora quizás no tan lujoso, intentando mantener a flote una vida que mi dinero había financiado, pensando que yo, desde mi destierro, no me daría cuenta. La burbuja de su opulencia, supuse, ya debía de estar pinchada. Y las consecuencias de mi decisión, que aún no conocían del todo, ya estaban haciendo estragos en su comodidad. El recuerdo de los Serrano y sus miradas frías me hizo aún más fuerte. Luciana, respondí, sin una pizca de vacilación. Ese capítulo está cerrado. El coche ya no existe para mí, ni para ustedes. Mis palabras eran como piedras, pesadas y definitivas. No había espacio para la negociación, para la manipulación. No era crueldad, era un límite. Un límite que yo misma había tardado décadas en trazar. El silencio al otro lado fue más largo esta vez, cargado de incredulidad y frustración. Pude casi oír su mandíbula apretarse. Pero Beatriz, por favor, ¿no piensas en tu hijo? ¿En tu nieto? ¿Es que no te importan? Su voz se había vuelto más aguda. El barniz de la sofisticación se estaba resquebrajando, revelando una desesperación genuina, pero egoísta. Su plan de manipularme había fallado estrepitosamente. Ella no esperaba esta respuesta. No esperaba a esta Beatriz. Sí, me importan, le aseguré, pero mi preocupación por ellos ya no es una invitación para que abusen de mi generosidad. Escuché un suspiro exasperado y luego, sin despedirse, Luciana colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa de trabajo, mis manos todavía manchadas de arcilla. Elena, que había estado trabajando en silencio, levantó la mirada. Sus ojos, cálidos y sabios, me invitaron a hablar. Le conté la llamada, el tono, las palabras de Luciana, mi propia respuesta. ¿Has plantado una semilla, Beatriz? Elena me dijo,
su voz suave como el murmullo del viento entre las montañas. Ahora déjala crecer. No te corresponde a ti regarla con tu sangre. Ellos deben aprender a cultivar su propio jardín. Sus palabras resonaron con la verdad que ya bullía en mi interior. Ya no era la mujer que se sacrificaba sin límites, que se anulaba por el bienestar de los demás. Había encontrado mi voz, una voz que no gritaba, sino que afirmaba, una voz que decía no cuando era necesario, y lo decía con una autoridad que venía de mi propia dignidad recuperada. La Beatriz de antes habría agonizado con la culpa, con la preocupación por Mauricio y Lucas. Pero esta Beatriz, la Beatriz de Minas Gerais, sabía que el amor verdadero no exigía el sacrificio total, sino el respeto mutuo. Y yo, por fin, me respetaba a mí misma. La conversación con Luciana no había sido una derrota, sino una confirmación. Estaba en el camino correcto. Mi voz, esa que creí perdida, había regresado, y era más fuerte que nunca. La conversación con Luciana, lejos de perturbarme, había cimentado mi nueva fortaleza. La paz, pensaba, era una tierra fértil que empezaba a crecer en mi corazón. Sin embargo, la vida, con su eterna ironía, siempre tiene una nueva prueba. Poco después, mientras saboreaba un café con Elena en la pequeña terraza de su taller, llegó, no un mensaje, ni una llamada, sino una carta. Un sobre grueso, de papel timbrado, con el membrete de un prestigioso bufete de abogados que no reconocía. Un frío presentimiento me recorrió la espalda. Las cartas rara vez traen buenas noticias. Mis manos, que la arcilla de Elena había enseñado a modelar con delicadeza, temblaron al abrir el sobre. El contenido me dejó helada. Era de los abogados de la familia Serrano. No era una súplica ni una amenaza velada. Era un ataque frontal. Querían inhabilitarme legalmente, alegando incapacidad mental y emocional para administrar mis propios bienes y decisiones. Mis ojos recorrieron las palabras: falta de juicio, comportamiento errático, riesgo para su propio bienestar. Una parte de la carta decía explícitamente: su decisión unilateral y financieramente irresponsable de anular un contrato de préstamo de alto valor, sin consultar a sus seres queridos, demuestra una preocupante falta de discernimiento y pone en tela de juicio su capacidad para cuidar de sí misma y de su futuro. La ironía me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Yo, que por fin me sentía más cuerda que nunca, incapacitada, yo, que acababa de despertar a mi propia dignidad y a mi derecho a vivir, ¿era ahora el blanco de un intento de borrar mi autonomía? La Beatriz de antes, la que se había sacrificado sin voz ni voto, tal vez habría flaqueado. Pero la Beatriz de Minas Gerais, la que había encontrado su voz entre los ángeles de piedra jabón y las conversaciones con Elena, sintió una rabia fría, una determinación inquebrantable. Esta no era solo una batalla por mi dinero, era una batalla por mi identidad, por mi derecho a ser. Regresé a la ciudad, aunque la idea de dejar Minas Gerais me desgarraba el alma. Necesitaba un abogado, alguien que entendiera que esto no era solo un caso legal, sino una guerra por mi espíritu. Una amiga de la familia, una que aún me hablaba, me recomendó al doctor Salazar. Su oficina era modesta, sin lujos ostentosos, pero el ambiente era de calma y profesionalismo. Él era un hombre sereno, de unos 50 años, con una mirada inteligente y penetrante que parecía ver más allá de las palabras. Sus ojos, aunque serios, transmitían una compasividad inesperada. Le conté mi historia, desde el Rayo Azul hasta el Uber, desde el SUV hasta la carta de los Serrano. No omití detalles, ni la vergüenza, ni la humillación, ni la chispa de rebelión que se había encendido en mí. Él escuchó atentamente, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró fijamente. «Beatriz», dijo, su voz suave pero firme, ¿está usted lista para luchar por su vida? Porque esto es más que una demanda, es una afirmación de quién es usted. Le devolví la mirada sin titubear. «Estoy lista, doctor». «Más que nunca». Hubo un breve silencio,
Y luego una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó su rostro. «Excelente», murmuró. «Necesitaremos esa fortaleza». Comenzó la preparación de la defensa. Fue un proceso agotador pero esclarecedor. Tuve que hurgar en los rincones de mi vida. Recopilé pruebas, los contratos de venta de mi bocho, los recibos de las matrículas universitarias de Mauricio, mis estados de cuenta bancarios que mostraban los retiros y las transferencias a él a lo largo de los años, mi historial médico impecable, mis finanzas que, aunque modestas, siempre habían sido sanas y bien administradas. Cada documento era una capa de mi verdad, un testimonio silencioso de mis sacrificios y mi sensatez. Había fotos antiguas, de Mauricio de niño, de nuestro rayo azul, de mi vida, antes de que la ambición de otros la torciera. Cada papel que ponía sobre el escritorio del doctor Salazar no era solo evidencia, era un fragmento de mi alma, un recordatorio de lo que había entregado y de lo que se me había negado. Constantemente, mientras hurgaba en esos recuerdos, hablaba con Elena por teléfono. Ella, con su sabiduría tranquila, era mi ancla. «Recuerda, Beatriz», me decía, su voz resonando con la calma de las montañas. «Tu mente es más fuerte que cualquier manipulación legal. Ellos intentan borrarte porque no pueden controlarte. Pero tú eres la roca, no la ola». Sus palabras eran un bálsamo que reafirmaba mi convicción. Con el doctor Salazar, trazamos una estrategia que iba más allá de la simple defensa. No solo me defendería de sus acusaciones absurdas, expondría la verdad de mi vida, de mis sacrificios, de su ingratitud. Mostraría cómo mi amor incondicional había sido explotado, cómo mi generosidad se había convertido en su derecho. «No vamos a permitir que reescriban su historia, Beatriz», me dijo el doctor Salazar una tarde, mientras organizábamos una montaña de documentos. «Vamos a obligarlos a enfrentar la versión original, la suya». Le entregué una fotografía antigua de Mauricio niño, prometiéndome el coche junto a mi rayo azul. Él la tomó, y por un momento sus ojos se suavizaron. «Esta es una pieza clave», comentó, su voz revelando una comprensión más profunda de la tragedia detrás de los papeles. La anticipación de la confrontación era palpable, como una tormenta que se avecinaba. Sabía que sería doloroso, una exposición pública de mis heridas más íntimas, pero también sabía que era necesario para limpiar mi nombre, para recuperar lo que me pertenecía, para finalmente cerrar ese capítulo de humillación y comenzar a escribir el mío propio. Esta vez, sin borrarme, sin disculpas, estaba lista para el juicio, para el dolor y para la dulce justicia de la dignidad. Mientras me preparaba para la batalla legal, recopilando fragmentos de mi pasado y reconstruyendo mi propia verdad, una verdad muy diferente comenzaba a revelarse en el mundo de Mauricio y Luciana. Sin mi apoyo financiero, la vida que habían edificado sobre arenas movedizas, sobre los cimientos de mi generosidad incondicional, empezó a desmoronarse lenta e inevitablemente. Era una justicia silenciosa, gestándose en la distancia, más allá de mis ojos, pero no de mi imaginación. Me los imaginaba en sus cenas lujosas, en esos restaurantes donde el cubierto costaba más que mis ahorros de un mes, los mismos donde antes me hacían sentir invisible. Pensaba en los viajes ostentosos, en los caprichos, en las marcas de diseñador para cada ocasión, en la escuela privada para Lucas y en la despreocupación con la que gastaban, asumiendo que el caudal de mi ayuda nunca se secaría. Todo aquello que yo, con mi sacrificio, había subvencionado, esa burbuja de opulencia que mi dinero había inflado, ahora se desinflaba con un siseo casi inaudible para el resto del mundo, pero que yo sentía en lo más profundo de mi ser. La noticia de la partida de Luciana me llegó como un eco distante, un rumor que alguien me comentó al pasar, o quizás Elena, con su calma, me lo transmitió después de escuchar algo de alguien en la distancia. Luciana, la chica de ojos fríos y de familia rica, no estaba acostumbrada a la escasez, a la falta de brillo, a la dura realidad de la vida sin una chequera ilimitada. No era de las que se quedan cuando el barco empieza a hacer agua. Lo dejó. A Mauricio.
Y con él, mi nieto Lucas. Esa parte me dolió. Que abandonara a Mauricio era una consecuencia de su propia naturaleza, pero que dejara al pequeño Lucas. Eso era lo que me apretaba el pecho. ¿Qué clase de madre era ella? Lo imaginaba, solo en su apartamento caro, ahora vacío de risas forzadas y silencios calculados. Recordaría el bocho, mi rayo azul. Recordaría sus promesas infantiles, las que hacía sentado en el regazo de una madre que lo amaba más que a su propia vida. O la imagen de ese lujoso SUV, ahora probablemente embargado o vendido para pagar deudas, aún lo atormentaba. No sentía alegría por su dolor. No era una venganza satisfecha, sino una mezcla compleja de tristeza por lo que se había perdido y una melancolía por el hijo que había sido. Era la cosecha de lo que habían sembrado, sí, pero ver a tu propio hijo cosechar espinas nunca es gratificante para una madre. Solo un dolor sordo, la confirmación de una verdad que no quería aceptar. Sin embargo, en medio de esa desolación que proyectaba para Mauricio, comenzó a filtrarse una tenue luz. Me dijeron, a través de esos canales indirectos que siempre conectan a las familias, que Mauricio había comenzado a buscar trabajo en estudios más pequeños. Lejos de la alta sociedad, lejos de los contactos de Luciana, lejos de las grandes firmas que construían rascacielos para el derroche. Parecía estar buscando un lugar donde pudiera volver a empezar, a construir algo con sus propias manos, con su propio esfuerzo. Era una señal de que quizás, solo quizás, la dura escuela de la vida estaba empezando a enseñarle las lecciones que yo, con mi amor ciego, nunca pude impartirle. Y yo, Beatriz, desde mi propia lucha por la dignidad, observaba y esperaba, con el corazón en un puño, un atisbo de esperanza en el horizonte. La esperanza, sin embargo, es una planta caprichosa. Se asoma cuando menos la esperas, y a veces lo hace de las maneras más inesperadas. Apenas unas semanas después de recibir la carta de los Serrano, esa batalla legal que aún me mantenía en vilo, pero firme, mi rutina diaria se vio interrumpida por algo tan simple como el cartero. Un sobre. Simple, de papel corriente, sin ningún logotipo pretencioso y, lo más importante, sin remitente. Mi corazón se detuvo, no lo reconocía. No era de Elena, no era del doctor Salazar, no era de mis pocas amigas. Un escalofrío, diferente al de la rabia o la indignación, me recorrió. Había algo en esa simplicidad que me gritaba la urgencia de su contenido. Lo abrí con manos que, a pesar de todo el endurecimiento reciente, aún guardaban una pizca de la vieja Beatriz, la que se emocionaba con cada detalle de la vida de su hijo. La letra, aunque madura, tenía algo de la caligrafía infantil que yo le había enseñado a Mauricio. Mis ojos se posaron en las primeras líneas. Y ahí estaba, su nombre, mi hijo. Las palabras, torpes al principio, como si le costara encontrar el tono, empezaron a fluir. Mamá, decía, y esa sola palabra, después de tanto tiempo, me oprimió el pecho. Sé que estas líneas llegan tarde, quizás demasiado. He sido un idiota, ciego, egoísta, absorbido por una vida que no era mía, y lo peor de todo, por un orgullo estúpido que me impidió ver lo que estaba perdiendo. Mi vista se nubló por un instante. Continuó. Me avergüenzo, mamá. Me avergüenzo de la humillación del bautizo, de cada vez que te hice sentir invisible, de la ingratitud con la que pagué cada uno de tus sacrificios. Me olvidé de quién eras tú, de quién era yo antes de perderme en este laberinto de apariencias. Me olvidé del rayo azul, de tus noches sin dormir, de tu amor incondicional que yo di por sentado. Era una confesión, una súplica, no una manipulación, no un intento de recuperar el coche o el dinero. Era un alma herida, desnuda en sus errores. Me pidió perdón por la humillación, por la ingratitud, por olvidarse de quién era yo. Sus palabras no buscaban justificación, solo reconocimiento. Describía cómo la vida le había dado una bofetada de realidad, cómo Luciana lo había dejado, cómo se había quedado solo con Lucas. Estoy reconstruyendo mi vida desde cero, mamá, escribió.
Aprendí a cocinar para Lucas, a llevarlo a la escuela, a ser un padre. Estoy trabajando en un estudio pequeño, diseñando cosas que no son para los ricos, sino para la gente, cosas con un propósito real. Y luego, la promesa que me hizo que el corazón se me encogiera de una manera diferente. Quiero volver a ser tu hijo, mamá, el que te prometió un coche azul, el que te amaba sin condiciones. Necesito que me des una oportunidad, no para que me rescates, sino para que me veas, para que veas al hombre que estoy intentando ser para ti, y sobre todo para Lucas. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza, no solo de dolor. Era una mezcla compleja, de alivio por ver una chispa de mi Mauricio, de dolor por todo lo perdido, y de una tenue, casi imperceptible, esperanza que brotaba como una flor en el desierto. El nudo en mi garganta era tan fuerte que me impedía respirar. Esa noche, cuando hablé con Elena por teléfono, le leí la carta. Su silencio al otro lado de la línea era denso, expectante. ¿Es posible el cambio, Elena?, le pregunté, mi voz temblorosa. ¿O es una manipulación más? Después de todo lo que pasó, ¿puedo creerle? Elena esperó un momento, como si midiera cada palabra. La semilla ha brotado, Beatriz, me dijo con su voz calma y sabia. Ha encontrado la luz en la oscuridad de su propio error. Ahora depende de ti regarla con la posibilidad del perdón, o arrancarla de raíz y seguir tu camino. El jardín es tuyo, Beatriz, y el poder de decidir también. Su respuesta me dejó suspendida entre dos mundos, el de la cautela, del dolor pasado que me gritaba que fuera precavida, y el de la madre, ese instinto primario que, a pesar de todas las heridas, aún anhelaba la redención de su hijo. La decisión era mía, y sabía que marcaría el rumbo de lo que quedaba de mi historia. La semilla había brotado, y aunque Elena me había dado la libertad de arrancarla o regarla, el instinto maternal, esa fuerza indomable que ni la traición más profunda pudo extinguir, me susurró que al menos le diera una oportunidad de mostrar que había cambiado. Así que, con el corazón aún envuelto en una prudente capa de cautela, acepté encontrarme con Mauricio. No en uno de esos restaurantes lujosos donde antes me hacían sentir invisible, ni en su ostentoso apartamento. Él mismo sugirió un pequeño café modesto, en un barrio tranquilo, lejos de los ojos curiosos y de la ostentación que había marcado su vida anterior. Fue un detalle que no pasó desapercibido para mí. Cuando lo vi entrar, el aire se detuvo. Había cambiado. Más delgado, sí, pero no por la vanidad. Sus hombros parecían menos tensos. La arrogancia que antes lo había envuelto como una segunda piel se había disipado. Sus ojos, antes llenos de orgullo o más recientemente de esquivez, ahora reflejaban una mirada arrepentida, casi suplicante, pero con una nueva humildad que nunca le había visto. Se sentó frente a mí, y el silencio se alargó, denso, cargado con el peso de años de dolor, de expectativas rotas, de humillaciones inconfesables. El aroma a café recién molido y a panadería dulce que llenaba el lugar era el único testigo de nuestro drama silencioso. Finalmente, rompió el silencio. «Lo siento, mamá», dijo, su voz ronca, apenas un susurro. «Lo siento por todo, por el bautizo, por el coche, por Luciana, por haberte olvidado, por ser el hijo que nunca debí ser». Sus palabras, sencillas y directas, sin adornos ni justificaciones, se clavaron en mi pecho. Cada lo siento resonaba en mí, no como un eco vacío, sino como una campana que por fin había encontrado su voz. Me di cuenta de que no estaba pidiendo que lo rescatara, sino que lo viera, que viera su dolor, su arrepentimiento, que viera al hombre que estaba intentando ser. Respiré hondo, tratando de ordenar mis propios pensamientos, las emociones que pugnaban por salir. La vieja Beatriz habría llorado, lo habría abrazado, olvidando todo. Pero la nueva Beatriz, la de Minas Gerais, la que había luchado por su dignidad, sabía que debía ser firme. «Mauricio», comencé, mi voz tranquila,
pero con una autoridad que se había forjado en el fuego de mi propia liberación. Te perdono la humillación, el olvido, el dolor. Pero el perdón no es olvido, ni es una carta blanca para el pasado. Lo miré a los ojos, sintiendo la fuerza de mis propias palabras. No vamos a volver a ser lo que fuimos. Esa relación, la de la madre que se sacrifica sin límites y el hijo que toma sin preguntar, ha terminado. Continué, cada palabra un ladrillo en la construcción de un nuevo sendero. Nuestra relación, si es que la hay, recalqué, será de respeto mutuo. Tú eres un hombre, tienes tus responsabilidades. Lucas te necesita como padre, no como el hijo de mamá. Y yo, dije, mi mirada fortaleciéndose. Yo tengo mi vida, una vida que he luchado por recuperar, una vida que ya no gira en torno a las necesidades de los demás. Quería que entendiera que mi amor no se había extinguido, pero que ya no sería ciego. Mauricio asintió lentamente. Las lágrimas, que yo había contenido durante tanto tiempo, ahora rodaban libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de pena por ser regañado, sino de comprensión, de una liberación dolorosa. «Lo entiendo, mamá», murmuró, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Lo entiendo, y te lo agradezco. Por primera vez no vi al niño al que protegía, ni al hombre manipulado por Luciana. Vi al hombre que estaba aprendiendo a ser, con todas sus imperfecciones y su dolor, un hombre que empezaba a cargar con su propia cruz. No fue una reconciliación total en el sentido de borrar el pasado y volver a empezar como si nada. No, era mucho más significativo. Era un pacto silencioso de respeto y de futuro. Un nuevo comienzo, no para la relación de antes, sino para una diferente, más sana, construida sobre los cimientos de la verdad y la autonomía. En ese pequeño café, lejos de los lujos de antes, Mauricio y yo, madre e hijo, habíamos empezado a reescribir nuestra historia, cada uno desde su propia dignidad, cada uno dueño de su propio camino, pero con la promesa tácita de que esos caminos, por fin, se cruzarían en un terreno más honesto. En ese pequeño café, lejos de los lujos de antes, Mauricio y yo, madre e hijo, habíamos empezado a reescribir nuestra historia, cada uno desde su propia dignidad, cada uno dueño de su propio camino, pero con la promesa tácita de que esos caminos, por fin, se cruzarían en un terreno más honesto. Y Mauricio, con una determinación que yo creía perdida, cumplió su promesa. Se dedicó a construir su vida desde cero, ladrillo a ladrillo, con la humildad de quien ha tocado fondo y ha comprendido la fragilidad de lo efímero. Su nuevo trabajo ya no eran esos estudios de diseño de élite que solo construían para el derroche y la vanidad. Ahora diseñaba proyectos para comunidades, edificios modestos pero funcionales, escuelas rurales, centros de salud en barrios olvidados, viviendas dignas para familias que lo necesitaban. Era un arquitecto para la gente, un constructor de sueños reales y palpables, no de castillos de arena. Había encontrado un propósito, algo que trascendía el brillo superficial que Luciana le había inculcado, algo que resonaba con la pasión que alguna vez tuvo por su carrera, antes de que el dinero lo corrompiera. Su rol como padre también se transformó de manera asombrosa. Las visitas a Lucas eran frecuentes, constantes, no como una obligación, sino como una necesidad profunda de enmendar el tiempo perdido. Aprendió a cocinar para él, a preparar su desayuno favorito con la misma meticulosidad que antes dedicaba a los planos más complejos. Aprendió a ayudarlo con las tareas escolares, a leerle cuentos antes de dormir, a cuidarlo con una ternura que antes me parecía ajena a su naturaleza. Ya no era un padre de fines de semana, sino un padre presente, un pilar, un amigo. Lucas, mi sol, resplandecía bajo ese nuevo cuidado, y en cada risa de mi nieto yo veía un poco de la redención de mi hijo. Venía a verme cada 15 días, siempre trayendo a Lucas, quien corría a mis brazos con la alegría inocente de un niño que ahora se sentía seguro y amado. Nuestras conversaciones, las mías y las de Mauricio, eran diferentes.
más honestas, más profundas, despojadas de la tensión y la superficialidad de antaño. Ya no hablábamos de dinero ni de apariencias, sino de la vida, de los desafíos, de los pequeños triunfos. Un día Lucas, que ya empezaba a hablar con frases largas, me mostró un dibujo. Era un coche azul vibrante. «Abuela, es tu rayo azul», me dijo, señalando el papel con su pequeño dedo. Y luego señaló una figura al volante. «Y este es papá. Él dice que lo arreglará para ti». Mauricio, con una sonrisa avergonzada pero genuina, me explicó que le había estado contando a Lucas historias de mi bocho, de cuando él era niño, de nuestras aventuras. Esa tarde, mientras los veía jugar en el parque cercano a mi casa, riendo a carcajadas, sentí una calidez que hacía mucho no experimentaba. Mi rayo azul, pensé, siempre había sido un símbolo de libertad y amor, y ahora, de alguna manera, regresaba a nuestras vidas a través de los ojos de mi nieto. La evolución de nuestra relación era evidente. Ya no era el niño al que protegía, al que se lo daba todo sin pedir nada a cambio. Era un hombre al que empezaba a respetar, no solo por sus acciones, sino por la valentía de reconocer sus errores y la resiliencia para reconstruir su vida desde los cimientos. Ambos habíamos crecido, cada uno a su manera, forjando nuevos caminos. Cada uno tenía su vida, sus propias amistades, sus intereses que ya no se entrelazaban por dependencia, sino por elección. Pero ahora, esa vida incluía al otro de una manera más sana, más consciente, más equilibrada. Habíamos aprendido que el amor no necesitaba cadenas, sino raíces profundas y un espacio para que cada uno floreciera por separado, pero juntos en un jardín de respeto mutuo. Mi cumpleaños número 72 llegó, esta vez no en un restaurante caro y pretencioso, sino en la calidez de mi pequeña casa, esa que había aprendido a llenar de luz y de mi propia esencia. La mañana amaneció soleada, un augurio de la paz que inundaría mi día, un día que prometía ser diferente a tantos otros, no por la ostentación, sino por la autenticidad. Mauricio llegó temprano, no con un regalo ostentoso, sino con el aroma de la infancia flotando tras de él. Había cocinado mi plato favorito de la infancia, virado paulista. La casa se llenó no solo del delicioso olor a frijoles, arroz, plátano frito y farofa, sino de recuerdos, de la imagen de mi madre en la cocina, de la promesa de un amor que creía inquebrantable. Mientras él terminaba de emplatar con una destreza que me sorprendía, Lucas, mi sol, ya un niño grande que había crecido mucho en el último año, corrió a abrazarme con la ternura desbordante que solo los niños saben dar. «¡Feliz cumpleaños, abuela!», gritó, y su risa clara era la melodía más hermosa que podía escuchar. Se sentó en mi regazo por un momento, sus pequeños brazos rodeándome. «Papá me enseñó a ayudarte a cocinar», me dijo con orgullo, señalando a Mauricio, que sonreía desde la cocina, con una chispa de felicidad en los ojos que me conmovió. Era una imagen que había soñado durante años, una familia unida por lazos más fuertes que el dinero. No había tensiones, ni miradas esquivas, solo risas genuinas, conversaciones sinceras sobre el trabajo de Mauricio, que ahora se dedicaba a proyectos comunitarios con una pasión renovada, sobre las ocurrencias de Lucas en la escuela, sobre mis nuevas aficiones con Elena, mis clases de alfarería y mis caminatas por el parque. Era la familia que yo siempre había soñado, pero en una versión real, imperfecta y hermosa. Una que se había forjado a través de la tormenta y había emergido más fuerte, más honesta, más verdadera. Y allí estaba Elena, mi amiga, mi confidente, mi hermana de alma. Había venido desde Minas Gerais para compartir este momento de alegría conmigo. Sus ojos sabios reflejando la misma serenidad que yo sentía. Su presencia validaba mi viaje. Era el testimonio vivo de la otra Beatriz que había encontrado entre los ángeles de piedra jabón y las montañas ancestrales. Compartimos miradas, sonrisas cómplices que solo nosotras entendíamos, sabiendo el camino recorrido para llegar a este instante de paz. Mientras observaba a mi hijo, ahora un hombre maduro,
y consciente de sus errores y sus triunfos. Y a mi nieto, mi pequeño milagro, que reía mientras comía su porción de virado paulista. Rodeada por el aroma de mi plato favorito y la compañía de quienes realmente me amaban, sentí una plenitud que hacía años no experimentaba. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una alegría tan pura, sin sombras, sin la necesidad de demostrar nada, de justificar nada. Era simplemente yo, Beatriz, celebrando la vida que había recuperado, el amor que había renacido y la libertad que había conquistado. Después de la comida, mientras la luz del atardecer se colaba por las ventanas de mi pequeña sala, Mauricio se aclaró la garganta, con una seriedad que me hizo sonreír. Los regalos siempre habían sido una prueba, un barómetro de su afecto, y, en el pasado, de su desconexión. Pero esta vez su mirada era diferente, llena de una anticipación sincera. «Mamá», dijo, «estos no son objetos caros, pero espero que sean tesoros para ti». El primer paquete que me entregó era cuadrado y envuelto en papel sencillo. Al abrirlo, encontré un álbum de fotos, grueso y encuadernado en cuero. Mis manos temblaron al pasar las páginas. Era un álbum lleno de nuestra vida, desde el bocho hasta los primeros pasos de Lucas. Cada imagen, una historia, un eco de risas y silencios. Había una foto de un Mauricio niño, quizás de unos 5 años, sentado al volante de mi Rayo azul, con su pequeña mano sobre el volante y una sonrisa desdentada. La fecha era de hacía 45 años. En el reverso, con su caligrafía infantil, se leía: «Cuando sea grande, te compraré uno igual, mamá». Esa foto, ese recuerdo tan vívido y doloroso a la vez, me apretó el corazón. Había olvidado cuánto tiempo había pasado, cuánto se había perdido y cuánto ahora estaba siendo redescubierto. Mauricio se inclinó. «Recordé esa promesa, mamá, y he empezado a cumplirla a mi manera». Las lágrimas pugnaron por salir. Luego me tendió un sobre. Dentro, un papel, un documento legal. Al leerlo, el aliento se me atascó en la garganta. Era un acta notarial, firmada por él, renunciando a cualquier derecho sobre mi herencia. «Mamá», dijo su voz suave, «tu legado es tu vida, no tus bienes. Es tu historia de fuerza y dignidad. Y yo no necesito nada de eso. Quiero construir lo mío, por mi propio mérito». En ese momento no era solo un documento, era una declaración de independencia, no solo de su parte, sino también de la mía. Era el reconocimiento de mi autonomía, de mi valor. Y entonces, el tercer regalo, un pequeño sobre, más ligero. Lo abrí y encontré 2 pasajes de avión. Destino, Lençóis Maranhenses. Para mí y Elena. Mis ojos se abrieron de par en par. Miré a Mauricio, luego a Elena, quien observaba con una sonrisa enigmática. «Para que sigas descubriendo el mundo, mamá», dijo Mauricio, con un brillo en los ojos que me recordó al niño que prometió el coche más bonito. «Y para que sigas descubriéndote a ti misma». Y Elena: «Para que tenga una buena compañía en esa aventura». Elena, con un gesto de gratitud, extendió la mano y apretó suavemente el brazo de Mauricio. «Es el mejor regalo que pudiste haberle dado a Beatriz», murmuró, con la calma que solo ella poseía. «Libertad y una nueva historia por contar». Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de pura gratitud, de un amor que, sí, había sido purificado por el fuego, por la adversidad, pero que ahora emergía más fuerte, más auténtico. No era el amor ciego de la vieja Beatriz, sino un amor forjado en el respeto, en la distancia aprendida, en la dignidad recuperada. Mauricio me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi la comprensión plena en sus ojos. Había entendido. No era el dinero lo que importaba. No eran los lujos ni las apariencias. Era el amor. Era el respeto mutuo. Era la libertad de cada uno para ser quien es, para trazar su propio camino
y aún así encontrar el sendero para volver a casa. Mi hijo, finalmente, había encontrado el camino de vuelta, no a mi regazo para ser protegido, sino a mi lado, como un hombre, un igual. El regalo de Mauricio, los pasajes a Lençóis Maranhenses para Elena y para mí, se materializó en una aventura que trascendería cualquier expectativa. Era más que un viaje, era un pasaporte a la libertad, una promesa de horizontes inexplorados. Con Elena a mi lado, mi cómplice y hermana de alma, emprendimos el camino hacia ese paraíso en el norte de Brasil, un lugar de dunas y lagunas que, en las fotos, parecía irreal, y al llegar, la realidad superó con creces la fantasía. Lençóis Maranhenses era un lienzo en constante cambio, como mi propia vida. Interminables dunas de arena blanca, suave como el talco, se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, creando paisajes que mutaban con cada soplo de viento. Y entre esas dunas, lagunas de agua dulce, de un azul y verde tan intensos que parecían espejos del cielo y la vegetación. Caminar descalza sobre la arena tibia, sentir el agua fresca de las lagunas entre mis dedos, fue una experiencia que me conectó con la esencia más pura de la naturaleza. Me sentí pequeña ante la inmensidad de ese paisaje, pero a la vez inmensa, parte de algo grandioso y eterno, libre. Libre como el viento que moldeaba la arena, sin ataduras ni el peso de las expectativas ajenas. Era como si mi alma, por fin, pudiera respirar sin la opresión de los recuerdos. Mientras explorábamos cada rincón, cada laguna oculta, nuestras conversaciones con Elena fluían con la misma naturalidad que las dunas se fundían con el horizonte. Compartimos risas sinceras, de esas que nacen del alma y no necesitan motivo. Reflexionamos sobre la vida, sobre las segundas oportunidades, sobre el coraje de reinventarse. Elena, con su sabiduría tranquila, me miraba con sus ojos serenos y me decía: Beatriz, siempre fuiste un ave, solo que te habías olvidado de extender tus alas. Las tenías plegadas, protegías a tu polluelo, pero ahora es tiempo de volar. Sus palabras eran el eco de la verdad que había descubierto en Minas Gerais, pero aquí, bajo el cielo infinito de Maranhão, esa verdad se sentía más tangible, más real. No había arrepentimiento en mi corazón, solo la dulce calma de una vida bien vivida, con sus errores, sus dolores, pero también con sus triunfos. Cada duna que escalaba, cada chapuzón en una laguna cristalina, era un acto de reafirmación de mi propia existencia. El viaje no era solo un destino turístico, era un símbolo de mi nueva existencia, sin ataduras, sin las cadenas invisibles de mi pasado. Era la prueba tangible de que había recuperado mi autonomía, mi libertad, mi capacidad de elegir mi propio camino. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados, sentadas en la cima de una duna observando el espectáculo, sentí una melodía surgir en mi mente. Era la voz de Amparo Ochoa, la cantautora mexicana, que cantaba canciones de mujeres guerreras, de la fuerza y la dignidad femenina. La maldición de Malinche resonaba en mis pensamientos, no por la historia de traición, sino por la resiliencia inherente, o quizás el Barzón, con su lucha por la justicia. Amparo Ochoa, con su voz potente y su mensaje de resistencia, era la banda sonora perfecta para este capítulo de mi vida. Y yo, Beatriz, sentía cada fibra de mi ser vibrar con esa misma esencia. Ya no era la madre sacrificada, la mujer humillada. Era una mujer que había luchado, que había caído y se había levantado, que había perdonado, pero que sobre todo se había perdonado a sí misma por haber tardado tanto en encontrar su voz. Aquí, entre la arena y el agua, bajo el inmenso cielo de Brasil, yo, Beatriz, me sentía una de esas mujeres guerreras, dueña de mi destino, finalmente libre. Regresé a casa, pero no era la misma Beatriz que se había marchado. El aire de Lençóis Maranhenses, el susurro de Elena, la inmensidad de las dunas y la pureza de las lagunas, todo eso se había grabado en mi alma, transformándome. No había vuelto a mi viejo apartamento, sino a un hogar que, por fin, era realmente mío, no un espacio de espera o sacrificio.
Mi nueva rutina era un eco de esa libertad recién hallada. Dedicaba tiempo a mí misma, a mis hobbies que había abandonado. Las clases de alfarería con Elena, que continuamos con videoconferencias y visitas ocasionales, se convirtieron en una pasión, mis manos modelando la arcilla con la misma determinación con la que había moldeado mi nueva vida. Reanudé mis caminatas diarias por el parque, esta vez sin el peso de las preocupaciones, disfrutando de cada hoja que caía, de cada canto de pájaro. Y sí, seguía siendo instructora de manejo, pero ahora con una perspectiva diferente. Mis alumnos, jóvenes y viejos, no solo aprendían a conducir, sino que, sin saberlo, absorbían algo de mi serenidad, de mi convicción de que la vida era un viaje que había que tomar con ambas manos, sin miedo a los desvíos. A veces, mientras explicaba cómo tomar una curva, mis palabras se desviaban hacia una pequeña anécdota de cómo la vida, a veces, nos obliga a cambiar de rumbo para encontrarnos. La relación con Mauricio y Lucas floreció, no bajo la sombra del pasado, sino en la luz del presente. Mauricio se convirtió en un hijo amoroso, un hombre íntegro, que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Sus visitas eran regulares, sus conversaciones, auténticas. Me hablaba de sus proyectos comunitarios con una pasión genuina y de cómo la verdadera arquitectura se construía con el corazón. Lucas, mi sol, crecía fuerte y feliz, un niño brillante y lleno de vida. Me contaba sus sueños y me enseñaba sus dibujos, a menudo incluyendo un coche azul brillante, un rayo azul que para él ya era una leyenda familiar. En cada abrazo de Lucas, en cada mirada de Mauricio, sentía que la semilla del perdón había dado frutos y que el amor, cuando se siembra en tierra de respeto, puede renacer más fuerte que nunca. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo material, en los coches lujosos o en las casas grandes, sino en la dignidad de ser uno mismo, en el respeto que te ganas y te das, y en la libertad de construir tu propio destino. Mi historia es un testimonio de que incluso en la traición más profunda, se puede encontrar la fuerza para renacer, para perdonar, no como un acto de debilidad, sino como la liberación de tu propia alma. Es la fuerza para construir una vida auténtica, basada en la verdad, sin apariencias. No es venganza, no, jamás lo fue. Es la dulce justicia de la dignidad recuperada, de la autonomía afirmada. Y yo, Beatriz, a mis 70 y tantos, finalmente me siento libre, libre de las expectativas ajenas, libre del peso del pasado, libre para vivir cada día con una gratitud inmensa y una paz que creía inalcanzable, realmente libre.